Aquí iniciamos. Muy buenas tardes, amados hermanos. Soy el hermano Jonander Pérez Díaz, predicador católico. Saludos desde acá, desde Perú. Bueno, solamente inicié hablando porque es el canal de mi persona, entonces pues le voy a dar pase al moderador para que pues inicie, ¿no? Presentando todo eso y nos va a dar los tiempos correspondientes. Adelante, hermano Alex. Bendiciones hasta México. Gracias. Saludos a todos desde Ciudad Neza, México. Como ya lo mencionó aquí el joven Jonander Pérez, mi nombre es Alex León, soy testigo de Jehová y bueno, en esta ocasión me han dado la oportunidad de poder moderar este debate que es muy interesante. Es tanto bíblico como histórico y arqueológico. Hay arqueología también que habla acerca de esto. Bien, el formato es el siguiente y el tema es el siguiente. El tema es el bautismo de infantes o el bautismo de bebés, más bien conocido así, ¿verdad? Entonces el formato de este debate es el siguiente. Cada participante va a tener 1 minuto de presentación para decirnos cuál será su postura y cuál será su premisa esta tarde. Y también va a haber 20 minutos de exposición, o si no me equivoco son 15 minutos de exposición o 20. Jonander. 20, ok, perfecto. 20 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación y una pregunta por cada uno y al final 5 minutos de conclusión. Bueno, sin más preámbulo, bueno, vamos a dar paso ya a lo que es la presentación de los oponentes. Caballero o joven Jonander Pérez, tiene usted 1 minuto para su presentación. Adelante. Bueno, buenas tardes, audiencia. Bienvenido, hermano. ¿Cómo se llama el hermanito? No. José Luis. Bienvenido, hermano José Luis, a la familia católica de mi canal. Bienvenido y un abrazo hasta Colombia. Bienvenido, hermano Alex. Bienvenidos a todos los que están en el canal. Bueno, mi nombre es Jonander Pérez Díaz. Soy apologista católico y pues trabajo como defensor de la iglesia, ¿no? Dentro de mi corta edad de vida, pues estoy trabajando en estos ámbitos y pues yo creo que no tengo más palabras porque ya saben que es mi canal y pues me están viendo desde mis propias plataformas, entonces hay que darle paz al moderador. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, joven Jonander Pérez. Gracias por su breve presentación. Ahora cedo la palabra a mi hermano José Luis Restrepo. Adelante, 1 minuto igual. Gracias, Alex, y gracias a todos los que estén presentes aquí para este diálogo y gracias a Jonander por invitarme a su canal. También a todos los que puedan ver este diálogo después, que será distribuido por diferentes plataformas. Y pues la idea acá es hacer lo que hacía el apóstol Pablo según Hechos 17:2. Él dice que iba de sábado en sábado a las sinagogas judías, iba ese día no porque guardara un sábado, sino porque era el día apropiado para poder encontrar a los judíos en un estado espiritual y discutía o dialogaba con ellos a partir de las escrituras. Entonces lo que vamos a tener es una discusión sana, un diálogo en base al tema del bautismo de infantes o bautismo de bebés, si es bíblico o no es bíblico y también qué dice la historia. Entonces todo será con mucho respeto, por lo menos de mi parte. Ya todos me conocen cuál es mi forma de afrontar estos diálogos y esperamos de que sea del agrado de los presentes. Ok, vamos a esperarlo al moderador porque se nos fue. Bueno, hermano, se fue de la sala, se le fue el internet. Entonces, si gustas, Jonander, empiezas con la exposición. Sí, me parece bien. Mira, acá está, ya llegó, ya, espérame un ratico ahorita. Ok, vamos a ponerle en medio al moderador para que... Sí. Ok. Disculpen, se me cayó tantito el internet.
Se me cayó el Alex, internet tantito. Tú vas a modelar el tiempo. Acá también hay cronómetro, no sé si lo ven. Ahí Sí, yo tengo cronómetro. Ya, ok, vamos, yo también voy a estar modelando para esta parcial. Está bien. Entonces, yo voy a iniciar desde ya, ¿no? Vamos, Ok, 3, a ver. 3, 2, espérate un ratito, no todavía lo pongas. A ver, dentro de 3, 2, 1, ya. Bueno, empezó a correr mi tiempo, amigos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y vamos a empezar de este debate, ¿no? Estas alternativas, estas afirmaciones de lo que la Iglesia Católica practica, ¿no? Bueno, según las sectas en general, el bautismo que se administra dentro de la Iglesia Católica no tiene ninguna validez porque los niños no tienen fe ni tienen algún pecado. Además, no se hace por inmersión. Según algunos grupos, la misma fórmula trinitaria está equivocada. Naturalmente se trata de pretextos y nada más. Seriamente nosotros podemos ver que son pretextos dentro de los hermanos separados para poder confundir dentro de los católicos, dentro de aquellas personas que quizás pues están débiles en la fe y pues que por emoción de aprender pues siguen esa enseñanza, no se inclinan por medio de ellos. Para nosotros la respuesta es muy sencilla. Una vez aclarado que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Jesús, la única, no hay más, ya, y llegará hasta el fin del mundo, es imposible que esta iglesia se haya equivocado desde el principio en un asunto de tanta importancia. No creo que la Iglesia de Cristo se equivoque, no creo que Cristo se haya equivocado al decir cosas fundamentadas, porque él es Dios y viene a hacer las cosas como son. Bueno, mi primer punto, lo que es adultos y niños. Ellos dicen, los testigos de Jehová y bueno, y otras iglesias en general dicen, bueno, la Biblia, la Sagrada Escritura no dice que se deben bautizar los niños, porque los niños no tienen pecado, no tienen faltas y ni siquiera tienen fe, no creen en Dios. Y para ello ellos se basan, por ejemplo, en Marcos 16:15, cuando dice Marcos, el que cree y se bautice se salvará. Entonces te preguntan, ¿usted cree? ¿El niño cree? No cree, pues obviamente que el niño no va a creer. ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces los católicos están equivocados, dicen, ¿no? Pero hay que entender bien que el apóstol, el evangelista Marcos, viene a aclarar algo, y ya lo voy a venir aclarando poco a poco. Por ejemplo, Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. O sea, si un niño no cree, se va a condenar, señor José Luis. Marcos 16:15. Otro, Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Tercera cita, Juan capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es espíritu. En estos textos vemos una diferencia entre San Marcos, San Mateo y San Juan. San Marcos dice que primero hay que creer y después recibir el bautismo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver el porqué. San Mateo y San Juan hablan en una manera más general. San Mateo dice que hay que bautizar y después enseñar. Escuchen, San Mateo dice primero bautizar y después enseñar. San Juan dice que es necesario nacer 2 veces. José Luis, hermanito, escucha. 2 veces, es necesario nacer 2 veces para entrar en el reino de Dios. La primera mediante la carne y la segunda mediante el Espíritu. ¿Por qué esta diferencia?
Porque el Evangelio de San Marcos, escuchen hermanitos, porque el Evangelio de San Marcos presenta la primera etapa del cristianismo cuando se estaba empezando. Y naturalmente había que predicar primero y después bautizar. Es decir, que había gente que no creía en Cristo. Por eso es que Marcos recomienda y reprende y dice, el que no cree y no se bautiza, no se va a salvar. En sí, pues, Marcos no está diciendo, el niño que no cree se va a condenar. Lo que él quiere decir es que había gente incrédula que no creía en Jesús, que no creía en Dios. Entonces, él primeramente lo que tenía que hacer es, predicarles el Evangelio. Luego, la segunda misión era hacerles creer y después hacerlos bautizar, ¿verdad? Esa era la misión de Marcos y era la primera etapa del cristianismo. No existía el problema de los hijos de los cristianos, porque todavía no habían cristianos, habían paganos, habían personas que no creían en Dios, así que no vamos a interpretar la Biblia como se nos da la gana. Entonces, este evangelio es el reflejo de la primera predicación que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 38, dice lo siguiente: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, para que sus pecados sean perdonados. Y en el 39 dice, porque la promesa, yo pregunto, ¿de qué promesa se habla? La promesa del bautismo, entre paréntesis o entre comillas, como lo quieras llamar, porque la promesa del bautismo es para ustedes y también para sus hijos. Entonces, justamente la Biblia nunca separa a los adultos y a los niños. En sí, más bien los une, porque usted no va a dejar que su hijo o su niño sea hijo de Dios. No va a permitir que su niño reciba el Espíritu Santo, reciba el perdón de los pecados. Pero si un niño no tiene pecado, amigo católico, Salmo 51:7 dice lo siguiente: porque ustedes saben muy bien, dice David, que desde el vientre de mi madre soy un pecador, por descendencia de Adán y Eva. ¿Y para qué sirve el bautismo? Para perdonar los pecados. Ok, seguimos. Teniendo la obligación de predicar, los apóstoles tenían que empezar por los adultos, porque ellos entendían la realidad de las cosas. Usted pues no le va a ir a predicar teología a un niño, tiene que ir a predicarle a los adultos porque ellos son los que van a entender. En efecto, no se puede predicar a los niños, pero una vez que se convertían los papás, había que bautizar a todos. En el mismo libro, escucha hermanito José Luis, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, que presenta la labor evangelizadora de estos durante la primera etapa del cristianismo, encontramos algo que nos ayuda a comprender este problema. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, ellos le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Luego el carcelero, llevándolos consigo, les lavó las heridas e inmediatamente se hizo bautizar él, el carcelero, él con toda su familia. ¿Y dónde dice que excluyeron niños? Usted sabe que en la familia judía, en familias hay niños, adultos, abuelitos, quizás estuvo por ahí los sobrinos, los tíos, etcétera, etcétera, etcétera. No excluyeron a los niños, Señor. La Biblia dice en Hechos 16:31 que se bautizó él, es como decir yo y mi familia, sin excluir a nadie. Por si acaso, que la Biblia no excluye a niños de los adultos. Porque ¿sabes algo? Dios no ha traído la salvación solamente para los que supuestamente creen, porque yo creo que los adultos a veces no creemos en Dios. No creemos en Él. Por más que nosotros tengamos la Biblia, una cosa es decir yo creo y una cosa es creerle lo que Él dice.
Entonces, la Biblia no excluye a los niños, más bien los incluye y dice que se bautizó él y su familia. Otra cita bíblica, Hechos capítulo 16, versículo 15. A ver, ustedes van a ser testigos de las verdades de fe hoy en día. Hechos 16, 15. Ella y los de su familia recibieron el bautismo. Ella y los de su familia, no excluye, amigo. Es igual que si yo le preguntara en qué parte de la Biblia hay un mandamiento donde diga la Biblia, bauticen solamente los adultos. Y le reto, aquí públicamente le reto con mucho respeto que usted me dé una sola cita donde diga, solamente bauticen a los adultos porque ellos creen en el Evangelio y a los niños déjenlo porque ellos no creen. A ver, dígamelo, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Seguimos. Aquí no se dice que se bautizaron solo los adultos. Exactamente, dice que se bautizaron todos los miembros de la familia, sin ninguna excepción. Hay que recordar que las familias eran grandes y habían niños, adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Por esta razón, vamos que en San Mateo y San Juan nos dice que hay que escuchar la predicación primero. ¿Ya? Hay que escuchar primero la predicación y después recibir el bautismo. ¿Ya? En San Mateo vemos que hay que bautizar e instruir. Es decir, que hay más lógica para decir que un niño sí se puede bautizar, porque San Mateo manda primero a bautizar y después a instruir. Por eso la Iglesia Católica bautiza a los niños, porque Jesús no está prohibiendo, o dígame, ¿en qué cita? Yo no lo encontré, pero yo quiero encontrarlo hoy como católico. Si usted me muestra una cita donde diga prohibido bautizar niños, entonces yo me convierto a ser testigo de Jehová o me voy a otra iglesia. Pero no hay citas. No hay que afirmar cosas que no vamos a poder comprobar con la Biblia. No hay que decir cosas que la iglesia hace, pero no sabemos por qué lo hace. Si yo digo algo es porque yo sé por qué lo hace la iglesia. Segundo punto, el pecado original. Cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, perdieron la amistad de Dios que tenían que comunicar a sus descendientes. Este pecado se llama original y se transmite a todos como herencia. Ese pecado es el que lleva a los niños también. En el pecado dice Salmo 51:7 o Salmo 51:5, dice, en el pecado me concibió mi madre. Romanos 5:19, un solo hombre desobedeció y todos llegaron a ser pecadores. Pues bien, mediante el bautismo se borra esta mancha de pecado. Si uno es adulto, se le borran todos los pecados, original y actuales. Si uno es niño, se le borra solamente el pecado original. Exactamente. Espíritu Santo. Aparte de quitar, ese es el tercer punto, el Espíritu Santo. Aparte de quitar el pecado original y el bautismo da el Espíritu Santo. De otra manera, Jesús no hubiera recibido el bautismo. Amigo, Jesús no hubiera recibido el bautismo en sí, puesto que no tenía ningún pecado. Por lo tanto, el bautismo sirve también para los niños, porque les da el Espíritu Santo, así no tenga pecado. Porque el bautismo sirve para dar el Espíritu Santo. Jesús no tenía pecado, pero en sí se bautizó. Pero usted me dirá, lo hizo por ejemplo, pero se bautizó, amigo. Ese es el problema, que se bautizó, pero él no tenía pecado. Seguimos. Por ejemplo, Marcos 1:8 dice, pues yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Otra, Marcos 1:10, cuando salió del agua, los cielos se rasgaron para él y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre
sobre él como una paloma. Entendido esto, ingreso también a la iglesia. Además, el bautismo, ese es el cuarto punto. Además, el bautismo sirve también como puerta para entrar a la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. De otra manera, ¿por qué San Pedro ordenó entonces que se bautizara Cornelio con su familia? Si ya había recibido el Espíritu Santo y por lo mismo ya sus pecados habían quedado perdonados, mediante el bautismo entraron a formar parte de la iglesia. Hechos capítulo 16, Hechos 10:47. Otro punto importante, si la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, tendrá de todo, grandes y pequeños, no importa si estos se entiendan o no, por eso se bautizan los niños, simplemente por eso, amigo, no hay que hacerse bolas y bolas de decir, ay no, que eso no manda Jesús. Pues diga en qué parte de la Biblia prohíbe bautizar los niños. En el sexto punto dice, el bautismo en el río. El verdadero bautismo es en el Espíritu Santo. ¿Quién nos engañó a nosotros que el bautismo debe ser en un río necesariamente? El bautismo de Cristo no es en un río, amigo. El bautismo de Cristo es en el Espíritu Santo. Marcos 1:8. Yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo. El mismo Jesús, ¿ya?, fue bautizado en el Espíritu, fuera del agua, no fue dentro, fuera del agua, fue reconocido como hijo de Dios fuera del agua, fue bautizado fuera del agua, recibió el bautismo fuera del agua, no dentro. El agua es símbolo de limpieza, de purificación del alma, del cuerpo, mas no hay un mandato donde diga tiene que ser obligatoriamente en un río. Y si usted dice que es en un río, debe ser el río Jordán, porque ese fue el río Santo. Porque usted se va al Chinchipe, se va al Paicano o al Amazonas, eso no tiene nada que ver con el bautismo de Cristo. Entonces, no necesariamente un río, porque el bautismo es en el Espíritu Santo, no en un río. Al salir del agua, dice, por ejemplo, Marcos 1:10, al salir del agua, Jesús tuvo esta visión. Los cierros se rasgaban y el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. La paloma, el agua y el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Los mismos apóstoles fueron bautizados el día de Pentecostés en el cenáculo, sin la presencia del agua. Ellos fueron bautizados, pero no tuvieron en un río. ¿Qué lógica hay ahí, amigo? Hechos 2:1-4, ellos fueron bautizados sin la presencia del agua. Usted va a ver claramente que estamos en un error. Estamos interpretando la Biblia como se nos da en gana. Y no es así, la Biblia no es para interpretarla así. Así que están equivocados los que dicen que el bautismo tiene que ser administrado en un río. No necesariamente en un río, amigo. No necesariamente en un río. De hecho, el día de Pentecostés fueron bautizados más de 3,000 personas en Jerusalén. Sabemos que en Jerusalén no hay ríos, pero sí fueron bautizados. Entonces, ¿dónde está la lógica de que supuestamente el bautismo necesariamente tiene que ser en un río? Hechos 2:42. También podemos recordar el bautismo del eunuco de la reina de Etiopía, que se realizó en un lugar donde no había río, sino algo como charco o pozo. Entonces, pues, o sea, no necesariamente en un río, pero fue charco. Pero, amigo, no necesariamente que sea charco. La Iglesia Católica utiliza el agua también porque representa la purificación, no necesariamente llevarlo y subirlo ahí al agua, sumergirlo, para que supuestamente sea un bautismo. Es que el bautismo no necesariamente debe ser en un río, sino en el Espíritu Santo. Seguimos, nos faltan 1 minuto. Lo importante es bautizar. La manera práctica de realizar el bautismo me depende del tiempo y del lugar. Depende.
La fórmula debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús da la fórmula del bautismo. Lo que ustedes dicen, no, el Espíritu es una fuerza divina, pero ya lo vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Muy bien, joven Jonander. Gracias por su 20 minutos de exposición. Te faltó medio minuto para concluir, pero bueno, vamos a dar paso ya a lo que es la argumentación del caballero José Luis Restrepo. Cronómetro en cero. No sé, Jonander, igual vas a medir el tiempo. Usted me indica cuando esté listo. José Luis. Sí, dale. Su micrófono. ¿Listo? 3, 2, ok, adelante. 3. Corre tiempo. Bien, gracias Jonander por tu exposición, hay puntos muy interesantes. En estos 20 minutos solo haré una exposición de mis argumentos, ya que la refutación vendrá más adelante, entonces no voy a refutar los puntos de nuestro amigo. Entonces quiero, a modo de introducción, empezar como, a ver, no sé si ustedes han visto el programa ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Entonces vamos a hacer un esquema parecido a ¿Quién quiere ser millonario? Entonces voy a plantear cuatro puntos y ustedes, los que están observando el debate, van a decir cuál es la respuesta, ¿listo? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿el bautismo católico romano se parece a? Entonces voy a empezar con las opciones. La A, lustratio romana. Bueno, la lustratio romana era una ceremonia de purificación de la antigua Roma, que estaba conectada con sacrificios y con supersticiones. Era un rito religioso que incluía procesiones con el niño e incluía un círculo alrededor de él cuando el niño se llevaba al acto de purificación, que se llamaba la lustratio romana. El niño era llevado cuando tenía 8 días, y la niña cuando tenía 9 días. Era llevada ante los sacerdotes paganos de la antigua Roma. Entonces se iniciaba la ceremonia con los familiares alrededor y se tomaba un aspergillum, que era como una especie de hisopo largo. Hay unas monedas donde están acuñados los aspergillum que se utilizaban en la antigua Roma. Entonces al niño se le rociaba con agua bendecida por estos sacerdotes para llevar a cabo el acto de purificación llamado la lustratio romana. Entonces, al final digamos, de esta ceremonia, al niño se le ponía inclusive en su mano o en su brazo un talismán, muy parecido a lo que hacen hoy muchos católicos de ponerle una pulserita al niño para evitar los malos espíritus o ciertas enfermedades, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se va apareciendo mucho. Bueno, entonces en esta ceremonia el momento culminante era cuando al niño se le imponía el nombre, el praenomen, en latín, ¿no? El praenomen era el nombre que se le colocaba y se acuñaba en los registros oficiales del censo romano. Entonces, esta era la ceremonia de la lustratio romana. En pocas palabras, era una ceremonia supersticiosa pagana, donde los sacerdotes con un aspergillum rociaban de agua al niño en la cabecita, el niño de 8 días de nacido, le rociaban agua y de esta manera lo bendecían y le ponían el nombre. Entonces, esa es la opción A. La opción B, para responder a nuestra pregunta: el bautismo gnóstico. Bueno, dice Ireneo de León en el capítulo 21, en el libro 4 de su obra Adversus Aerenses, o Contra las herejías, una obra de carácter antinóstico, ya que Ireneo le interesaba mucho refutar a lo que era la herejía gnóstica del siglo II. Entonces dice lo siguiente, hablando del bautismo de los gnósticos, nuestro amigo y mártir Ireneo de León, que es considerado santo en la Iglesia Católica. Dice: otros, como los gnósticos, piensan que no tiene sentido llevar al bautizado al agua. Prefieren mezclar óleo con agua y, pronunciando palabras semejantes a las que hemos dicho arriba, les ungen la cabeza para que, según dicen, consagrarlos para la redención. Entonces, dice Ireneo que los gnósticos no querían llevar a los niños, ¿cierto? No querían llevar, perdón, no dice los niños, no querían llevar a los que iban a bautizar al agua, a la inmersión, sino que ellos preferían era en una vasija donde mezclaban óleo con agua,
preferían echárselo sobre la cabeza, o sea, echarle como una especie de infusión y consagrarlos para la redención, o sea, el perdón de pecados. Entonces, ese era el bautismo gnóstico, ¿no? O sea, ellos no inmersión, no agua, sino simplemente echarles agua en la cabecita. Ese era el bautismo gnóstico. Entonces, esa es la B. Vamos con la C. Bueno, la C es el bautismo primitivo. ¿En qué consistía el bautismo cristiano primitivo? Bueno, hay que entender el antecedente judío de los bautismos. Los judíos practicaban lo que eran las limpiezas ceremoniales cuando, digamos, ellos tenían ciertas impurezas, como la mujer que menstruaba, como el hombre que tocaba un animal muerto, un cuerpo muerto de otra persona, y así por diferentes razones, los judíos tenían un baño ceremonial que se llamaba el mikveh. Los mikveh eran una especie de piscinas que estaban en las casas de los judíos y donde la arqueología, inclusive en la zona del templo, los alrededores del templo, han hallado más de 100 yacimientos de piscinas bautismales de los judíos, ¿cierto? También en las cuevas del Qumran se hallaron innumerables piscinas bautismales de los esenios. Entonces, ¿por qué estas personas, por qué estos judíos y estos esenios tenían piscinas bautismales? Porque ellos, ante las impurezas, siempre practicaban los baños rituales ceremoniales para limpiarse. Entonces, dice la Mishnah y el Talmud, las obras judías, que la inmersión tenía que ser completa para que la persona se limpiara totalmente de su pecado o de su impureza. Entonces, inclusive estos mikveh tenían una escalera de entrada y una escalera de salida para que la persona entrara y saliera ya limpia ceremonialmente. Entonces, a ese tipo de baños, ¿cierto? Ese tipo de baños hace mucha referencia a lo que es el Antiguo Testamento con la palabra tevilá. Entonces, la tevilá era la inmersión, es una palabra hebrea que significa sumergirse. Entonces, en el Antiguo Testamento se menciona 16 veces este término tevilá. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Jeremías 9, 30, 31, cómo se habla de este término tevilá y cómo se habla gráficamente de que es enterrarse, es meterse al fondo de algo, ¿cierto? Es sumergirse. Entonces ahí pueden comprobarlo lo que significa tevilá y en los otros textos, como digo, son 16 veces que aparece este verbo hebreo que implica inmergir o sumergirse. Bueno, pero entonces los cristianos y primero Juan el Bautista hace un bautismo que es para perdón de pecados, ¿no? Y lo hace en el río Jordán. Algunos quieren decir de que estos bautismos eran por rociadura, pero resulta que no, porque la palabra baptisma, que se utiliza en griego en el Nuevo Testamento, siempre significa sumergir. O sea, la palabra baptisma significa sumergir, no tiene nada que ver con rociar. La palabra para rociar es diferente. En realidad la palabra para rociar es rantizo, no baptizo. Baptizo es sumergir o inmergir. Es un verbo que viene de la acción de teñir una tela en el fondo del colorante, de meterla totalmente para que quede totalmente coloreada. De ahí viene esa palabra baptizo. La palabra baptizo significa sumergir. Los judíos, cuando la Biblia menciona los diferentes bautismos, por ejemplo en Marcos 7:4, Jesús menciona los diferentes bautismos de los judíos, que ellos hacían de copas, de vasijas, de cántaros. Ellos no simplemente los mojaban, los rociaban o los lavaban como en una cocina hacemos nosotros hoy en día, no, ellos los sumergían totalmente porque el elemento tenía que salir completamente limpio de impurezas. Ese era el concepto judío de limpieza ceremonial y de limpiar las impurezas, ¿no? Sumergir las cosas totalmente. Lo hacían los sacerdotes antes de servir en el templo. Por eso se han hallado esta innumerable cantidad de piscinas o mikveh judías en los alrededores del templo y en las zonas del antiguo Israel. Bueno, entonces, como yo les decía, el bautizo significa sumergir, no rociar es rantizo, que es diferente. Y la acción de rociar se efectuaba en el Antiguo Testamento era con respecto a los sacrificios y la sangre, se rociaba la sangre. No era el acto que tiene que ver con la tevilá, que es la inmersión para la limpieza ceremonial. Entonces, Juan bautizó para perdón de pecados, pero los cristianos empiezan a bautizar ya con otro sentido y de otra manera, ¿cierto? También lo hacen sumergiendo,
De hecho, lo que pasa es que pues no puedo compartir aquí porque no es mi canal las imágenes, pero por ejemplo, no sé si aquí se alcanza a ver, esta es una zona, perdón, se salió. Esta es una zona de el río Jordán, ahí ven la escalera, no se ve mucho por el brillo, ven la escalera, son zonas del río Jordán donde se cree que Juan bautizaba a las personas. Y se ve que aún hoy en día, con calentamiento global y todo, sigue siendo una parte profunda, sigue siendo una parte espaciosa de agua donde, y de hecho la Biblia dice que las personas iban de Juan y eran bautizadas, sumergidas en agua, no dice en ningún momento que fueran rociadas. Bueno, entonces el bautismo cristiano ya entra, ¿cierto? Ya entra con unos requisitos. Vamos a ver cuáles son esos requisitos del bautismo cristiano, por medio de algunos textos, ¿no? Dice Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, para recibir la palabra, la enseñanza, tiene que ser una persona que es consciente de la enseñanza, tiene que ser una persona que razone, que pueda entender la enseñanza para recibirla. Texto número 2, Hechos 5:14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. O sea, aquí nuevamente, para aquellos bautizados se dice que creían en el Señor, entonces una persona que creía. Otro texto, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Mire, se bautizaron hombres y mujeres. Como vemos en todos estos textos, no se mencionan que se bautizaran bebés, ¿cierto? Es algo que el texto no dice. Entonces vamos a seguir con los textos. Otro texto más, Hechos 8:37-38, que dice Felipe, le dijo, creo que este fue al eunuco, ¿no? Si crees de todo corazón, bien puedes. Cuando el eunuco le dice, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado en esa masa de agua? Entonces le dice, si crees, puede ser bautizado. Entonces, como quien dice, un requisito para ser bautizado era creer. Bueno, entonces dice que mandaron a parar el carro y descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces, interesante, ¿no? Que descendieron a la masa de agua. Entonces, si simplemente el bautismo es por rociadura o por infusión, entonces, ¿qué necesidad hay de decir que ellos descendieron a la masa de agua? Cuando este término de descender al agua se utiliza en las escrituras, se refiere a entrar al agua. Ya vemos los antecedentes judíos de la cuestión de sumergirse en la masa de agua para obtener una limpieza o una purificación. Romanos 6:3-5 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos a una vida nueva. Entonces, en Romanos Pablo dice que el bautismo es como ser sepultados para salir resucitados como una persona nueva. Entonces, si el bautismo no fuera por inmersión, este texto carecería totalmente de sentido. No tendría sentido decir que el bautismo es como ser sepultados y salir de nuevo como una persona nueva. De hecho, hay un texto muy conocido que creo que nuestro amigo los católicos usan, que es el cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿cierto? Con Nicodemo, y le dice que para llegar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Es interesante porque esa expresión nacer de nuevo no se la inventó Jesús. Esa expresión nacer de nuevo es judía y la utilizaban todos los judíos cada que pasaban por el Misbeh. Cada que un judío entraba a la piscina, se sumergía totalmente y salía al otro lado, decían que habían nacido de nuevo, porque nacer de nuevo era un símbolo de que la persona había sido limpiada totalmente y podía salir nuevamente a una nueva vida espiritual, por decirlo así. Entonces los judíos nacían de nuevo cada que pasaban por el Misbeh. Entonces Jesús, haciendo alusión a ese hecho, le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Entonces no está hablando de bebés Jesús, no, está hablando de personas conscientes, personas que quieren efectuar una transformación de su vida y deciden ser sepultados y nacer de nuevo a una vida espiritual. Entonces ahí vamos bien, ¿no? Vamos a ver un sexto texto. Primera de Pedro 3:21, y es aquí donde el texto ya nos deja más claro qué significado tiene el bautismo cristiano, que era un tanto diferente al bautismo de Juan. Es primera de Pedro 3:21, dice, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios
de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, noten el detalle, ¿no? Pedro dice que el bautismo ya no es como el de Juan. El bautismo cristiano no es como el de Juan para perdón de pecados, para limpiar la suciedad de la carne. Ni tampoco el bautismo cristiano es para purificación de la carne como hacían los judíos. No, ahora el bautismo cristiano tiene otro sentido más, un sentido más profundo. Dice que es el presentarse ante Dios para hacer su voluntad y para tener una buena conciencia. Eso exige una conversión y exige un cambio de vida. Entonces, el bautismo, como lo entendemos nosotros, los testigos de Jehová, es como lo entendía aquí el apóstol Pedro. El bautismo es para presentarse ante Dios para hacer su voluntad. Por eso Jesús se bautizó, porque Jesús no tenía pecado, Jesús no necesitaba purificarse, Jesús no necesitaba hacer un mikveh, Jesús no necesitaba la tevilá para limpiarse del pecado porque él no tenía pecado, no. Jesús lo que hizo fue presentarse ante Dios para hacer su voluntad, para cumplir su misión a la que vino a la tierra. Por eso se abre el cielo y por eso Dios le dice que lo aprueba. Dice, este es mi hijo a quien he aprobado, escúchenle. Entonces, noten el asunto, ¿no? El bautismo cristiano ya tiene que ver es con dedicar nuestra vida a Dios, dedicarse a hacer su voluntad, hacer una conversión, un cambio de conciencia y un cambio de actitud y de actuación. Ese es el verdadero bautismo cristiano. Entonces, ahí está el error católico. El error católico es decir de que el bautismo es para perdón de pecados, porque entonces lo que el católico está haciendo es que está anulando el bautismo cristiano y está estableciendo el bautismo de Juan y está estableciendo los ritos de purificación judíos. Pero el bautismo cristiano tiene otro sentido, como vemos en este texto. Bueno, y un último texto que quiero mencionar, Colosenses 2:11, dice en este texto, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, dice, pero en resumen este texto lo que nos habla es de que primero hay un signo interno. ¿Por qué se compara el bautismo aquí a la circuncisión? Porque la persona tiene que circuncidarse espiritualmente, dice el texto. La persona tiene que hacer un cambio, dejar el pecado. O sea, en este caso, cortarse el prepucio ya no es algo literal, sino que simbólicamente estamos cortando con el pecado y la persona entonces, después de ese signo interno que es una conversión, un cambio, ¿cierto? Una circuncisión espiritual, de la persona ya llega al signo externo que es el bautismo. El bautismo es un signo externo o una demostración externa ante las personas de que nosotros decidimos, como decía el texto anterior, efectuar la voluntad de Dios y hacer un cambio de conciencia. Entonces, ese es el significado del bautismo cristiano. De hecho, cuando nosotros leemos Jeremías 31, creo que es del 31 en adelante, cuando se plantea la promesa del nuevo pacto, el nuevo pacto se habla de personas que se les pondrá en el corazón, ¿cierto? La ley de Dios. Entonces, eso exige también que sean personas ya racionales, que sean personas ya de cierta edad, donde puedan creer y aceptar ese nuevo pacto. Es muy interesante lo que dice ahí. Entonces, en conclusión, el verdadero bautismo cristiano es este, el de la C, ¿no? Recuerde que estamos en lo de quién quiere ser millonario. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se parece el bautismo católico? A la lustratio romana. B, al bautismo gnóstico. C, al bautismo cristiano según estos textos que leímos. Entonces, la respuesta sería la D, la lustratio y el bautismo gnóstico. Definitivamente el bautismo católico es totalmente parecido a la lustratio romana y al bautismo gnóstico. No se parece para nada en el bautismo cristiano que encontramos en las escrituras, que era por inmersión y que era para creyentes. Ahora, más adelante voy a explicar lo que fue el cristianismo posapostólico, lo que es la patrística, lo que decían los padres de la iglesia sobre el bautismo. Y nuevamente vamos a ver si el bautismo católico se parece al del cristianismo primitivo o se parece al que ya mencionamos, la lustratio y el bautismo gnóstico. Bueno, entonces vamos a hablar precisamente de eso, del bautismo posapostólico, aunque hay unos textos todavía por aclarar, ¿no? Bueno, Mateo 28:19 dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Bueno, a veces se quiere cambiar el orden del asunto del texto para dar a entender de que primero va el bautismo y después la enseñanza, pero eso no es lo que dice el texto. El texto lo primero que dice es vayan y hagan discípulos. Entonces, lo primero que hay que hacer con las personas es
hacerlos o convertirlos en discípulos. Entonces, ¿qué significa ser un discípulo? Bueno, aquí el evangelista, gracias Alex, utilizó la expresión mateteu, que significa ser discípulo de uno, seguir sus instrucciones y sus preceptos. Ahora, después de hacer un discípulo, dice entonces que se le bautizará y se le seguirá o se le enseñará todas las cosas. No significa que primero se le bautice y después se le hace discípulo, no, primero se hace discípulo y después se bautiza. Por eso en el cristianismo del siglo II aparece lo que es el catecumenado. El catecumenado del cristianismo primitivo en el siglo II consistía en 2 o 3 años de instrucción. Pero bueno, aquí hay varios textos y varios asuntos del cristianismo primitivo que voy a mencionar en mi segunda intervención. Gracias. Muy bien, gracias, caballero José Luis Restrepo, por sus primeros 20 minutos de intervención en este interesantísimo debate, ¿verdad? Bueno, saludos a las personas que están conectadas, no puedo ver cuántos son, pero me imagino que pues sí son bastantes, ¿no? Bueno, vamos a dar paso a lo que es los 10 minutos de refutación del joven Jonander Pérez. Cuando usted esté listo me dice y corremos tiempo. A ver, 3, 2, 1, ok. Vamos a empezar a refutar este tipo de cositas. A ver. En primer lugar, dice mi amigo José Luis que el bautismo debe ser para los que creen. A ver, lo que él quiere hacer creer a la gente es que los católicos no creemos y que su bautismo debe ser en su iglesia para que seamos creyentes. Yo quiero hacerte participar, José Luis, acá en este momentito. Tú también lo puedes hacer en el momento de refutación. ¿Tú me consideras a mí creyente, José Luis? ¿O señas con tu cabeza, me consideras creyente? Sí. Entonces el bautismo mío sí vale, porque sí creo en Dios. Por lo tanto, usted no me podría decir a mí, los creyentes deben bautizarse. O sea, me está diciendo que nosotros como católicos no somos creyentes. Sí somos creyentes y por lo tanto sí creemos en Dios y por eso nos bautizamos. Épale, sigamos. Segundo punto. Cuando la Biblia dice de que primero debemos creer y bautizar, ya les estoy diciendo, y les vuelvo a repetir, es porque el Evangelio de Marcos presenta la primera etapa del cristianismo, es decir, que no existían cristianos, hermano José Luis, no habían católicos. ¿Por qué? Porque estaba iniciando el cristianismo. Es decir, existían los apóstoles, los evangelistas, que claro, ellos ya eran cristianos, pero cuando dice la explicación, no había cristianos, es porque no había gente quien perseverara dentro de la doctrina cristiana. Por eso dice, no habían cristianos en ese momento. Este evangelio es el reflejo de la predicación, de la primera predicación, por el medio que nosotros pues no vamos a negar que hay que creer, sí, porque la Biblia dice primero creer, pero ¿quiénes van a creer? Yo voy a creer en ti, siendo que tú mismo me estás diciendo que yo soy creyente. Entonces, ¿por qué debo creer de nuevo? Si el bautismo lo crees tú y lo creo yo, simplemente que tú lo haces de una manera distinta a lo que la Iglesia Católica lo hace, pero creemos en el bautismo. ¿Cómo usted me quiere hacer creer a mí, siendo que usted mismo me está afirmando que yo sí soy creyente, que sí creo en Dios? Por lo tanto, ¿en qué mundo estamos? Cuando la Biblia dice crean en el Evangelio es porque no creían en Jesús. No eran mormones, no eran eran paganos, eran personas que no creían en Dios. Dice, uno de los puntos, los católicos ponen cadenitas a los niños. Mentira tras mentira. ¿Quién le engañó a usted que los católicos le ponemos cadenitas? No, hermanito.
Hay que tratar de observar y ver las cosas como son. Los católicos nunca ponemos cadenitas o collarcitos para la protección. Bueno, será alguna gente, pues, pero la iglesia no viene, no es una doctrina de la iglesia que diga, ay no, después del bautismo deben ponerle una cadenita para que le proteja. Eso depende de cada padre o madre o no sé. Eso ya no es enseñanza de la iglesia. La iglesia enseña que debemos ser bautizados, sí, eso sí enseña, pero más ponerle cadenitas, no señor, eso depende de cada uno. Por ejemplo, la iglesia no me obliga a ponerme el rosario, pero yo lo hago porque yo soy católico. Creo en la iglesia católica, creo en Jesucristo y creo en sus santos óleos, en sus santos sacramentos. Ok. Segundo punto. El amigo José Luis no demostró que los niños no pueden ser bautizados. No demostró absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se pasó diciendo que el bautismo católico se parece a la antigua Roma, un montón de cositas por ahí, que no tiene nada que ver con el tema. Si quieres hablar de historia, lo vamos a hablar, pero yo quería que usted me comprobara con la Biblia que está prohibido bautizar niños. Eso es lo que yo quería que usted me comprobara. Tan solamente porque no creen, por eso. Tercer punto, usted dijo que el Evangelio de San Mateo 28, 19 al 20, está mal interpretado, porque primero es hacer discípulo. A ver, amigo, la primera cosa no es hacer discípulo. Claro, viene a ser, por eso dice Jesús. Mira lo que dice Jesús, no lo digo yo. Dice, vayan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Por medio de qué? Y bautícenlos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno llega a ser discípulo de Cristo por medio del bautismo. Y después dice, enséñeles. Esa es la obligación del padre, amigo. Enseñar a sus hijos. Instruir a sus hijos en la fe. Entonces, yo creo que vamos interpretando cosas que no dice la Biblia. La Biblia dice una cosa y usted lo interpreta otra cosa. Entonces, ¿dónde está el estudio, la formación de nuestros hermanos separados? ¿Dónde está la supuesta la supuesta formación, no? Tercero. El hermanito José Luis dice que el bautismo es por sumergir y no por rociado. A ver, amigo. En Hechos capítulo 19, versículo 11, Pablo llega y les pregunta, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y después les pregunta, ¿qué bautismo han recibido? Y ellos le dicen, nosotros hemos recibido el bautismo de Juan, mas no sabemos si hemos recibido o no. ¿Qué bautismo les faltaba? Les faltaba el bautismo del cristiano, el bautismo que es en el Espíritu Santo. Amigo, la iglesia sí sumerge a los católicos, pero no literalmente en agua, porque la sumersión por agua era el bautismo de Juan. Y usted mismo lo dijo en Romanos 4:6, donde dice que nosotros somos sepultados, pero no en agua, amigo. Esa sumersión que usted dice que debe ser por agua, ese es el bautismo de Juan. Los cristianos nos sumergimos, sí, pero en el Espíritu Santo. Así que es una mentira decir que debemos ser necesariamente sumergidos en agua. De hecho, los apóstoles no fueron sumergidos en agua. Hechos 2:1 al 4. Pero en sí fueron bautizados. Entonces, ¿dónde está la lógica? Hechos 2:42. Más de 3,000 personas fueron bautizados. Y tú sabes que en Jerusalén no hay ríos. Pero los cristianos sí nos sumergimos, amigo. Sí nos sumergimos, pero en el Espíritu Santo. Desde mucho tiempo atrás, usted mencionó al padre de la iglesia, San Irineo de León.
hay muchos escritos que está a favor del bautismo, pero creo que es muy poco tiempo para yo poder sacar todos ese tipo de comentarios de los padres de la iglesia, padres apostólicos. Pero como le digo, los cristianos sí nos sumergimos, pero en el Espíritu Santo. Somos sepultados con Cristo para renacer, para ser nuevas criaturas. Es que los hermanitos separados, la misión de ellos, ¿sabes qué es? Es convertir, ¿ya? Convertir, ok, hermano, convertir a otros, convertir a católicos para llevarlos a esa iglesia. Porque supuestamente nosotros no somos cristianos. Pero acá está declarando, él me dijo que sí soy creyente, entonces no tengo por qué cambiarme de religión. Si yo voy a cambiar de religión, estaría siendo hipócrita. Entonces me tocaría cambiar de vida, no de religión. Y por último, dice, los judíos, dice, tenían, dice, piscinas ahí. Primeramente, ¿serían los judíos que se convertían al cristianismo, amigo? ¿O los judíos? Los judíos no recibían el bautismo, por si acaso, porque los judíos hasta ahora practican la circuncisión. Bueno, si usted dice judíos, los que se convertían, bueno, ahí sí. Pero como le digo, no hay una cita y no me pudo comprobar donde diga que el bautismo debe ser necesariamente en un río, porque los apóstoles no se bautizaron en un río. Muchas gracias. Tiempo. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de la refutación del joven Jonander. Creo que tienes tu micrófono encendido, ¿no? Se escucha como un ruido. No sé si lo puedas apagar tantito. Bueno, no, hermano, gracias. Está apagado. Ok. Bueno, José Luis está listo para sus 10 minutos de refutación. Cronómetro en cero. Sí, dale. Ok, adelante. Sí. Bueno, algunos de los textos que los católicos utilizan para, digamos, defender el bautismo de niños, pero especifiquemos un poquito, no es bautismo de bebés, no de niños, porque un niño sí puede ser bautizado, un niño que esté en edad consciente. Yo diría inclusive que hasta de 5 años hay niños que son conscientes. Aquí estamos hablando del bautismo de bebés, de niños que no son conscientes. Entonces es bueno especificar eso. Ahora, estos textos que hablan de familias o casas que fueron bautizadas dicen lo siguiente, voy a mencionarlos. Tito 1:11 dice, a esos hay que tapar, no, perdón, ese no es. Hechos 16:15, después de que Lidia y los de su casa se bautizaron. Entonces, cuando habla de que se bautizó su casa, no significa que se bautizaron también los bebés, porque es que el católico siempre quiere concluir de que cuando se bautizó una familia tenían que necesariamente haber bebés ahí. Y no necesariamente. Yo tengo una familia donde somos 4 hermanos y varios de mis hermanos están casados y tienen hijos e hijas y no hay un solo bebé. Todos los niños que ellos tienen ya están en edad consciente. Entonces, bautizar una casa o una familia no implica necesariamente tener que bautizar un bebé. Entonces, el texto no se puede usar ni a favor ni en contra, porque el texto sencillamente no dice que habían bebés o no lo sabían. Lo mismo que pasa con Hechos 16:31. Dice, ellos respondieron, creen en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvados. Entonces le predicaron la palabra de Jehová a él y a todos los de su casa. Mire que el apóstol aquí les predicó a los de su casa. Entonces, si les predicó a personas conscientes. Entonces, es obvio de que todos eran mayores y les predicó a todos. Y él se alegró muchísimo con todos los de su casa porque ahora creían en Dios. Te dice que esos que se bautizaron, esos de toda su casa, creían en Dios. Entonces, un bebé no tiene conciencia para empezar a creer en Dios. Entonces, ¿cómo vamos a decir que bautizó bebés? O que todos los de su casa incluía bebés. Si el texto dice que todos creyeron, todos escucharon y a todos se les predicó. Hechos 18:8 dice, pero Crispo, el presidente de la sinagoga, y toda su casa creyeron. Mire, toda su casa creyeron en el Señor, y muchos de los corintios que oyeron el mensaje empezaron a creer y a bautizarse. Entonces, cuando se hablan estos bautismos a toda la casa, se habla de personas que creyeron, personas conscientes. Lo mismo que hacían los judíos. Los judíos efectuaban su baño de misbé, era para limpiarse de las impurezas y del pecado, pero eran personas conscientes. Eran personas que lo hacían conscientemente.
Ahora el ejemplo de la casa de Estefanas nos da un poquito de luz. Primera de Corintios 1:16 dice, es cierto, también bauticé a los de la casa de Estefanas. ¿Habían bebés? Dice el 16:15, ustedes saben que los de la casa de Estefanas son las primicias de Acaya, y que ellos se dedicaron a servir a los santos. Entonces mire que la casa de Estefanas se dedicó a servir a los santos. Entonces ahí obviamente no incluye bebés. Entonces, cuando hablamos de estos textos donde se bautizaba la casa entera o la familia entera, en ningún momento dice que eran bebés, que habían bebés, dice que eran personas que creían, que eran conscientes. Entonces, como no hay un solo texto de todos los bautismos que menciona el Nuevo Testamento donde se incluyan a los bebés, entonces a veces se rebusca esto, ¿no? De que como dice que era toda su casa, entonces tenían que haber bebés. Entonces eso ya es una conjetura, o sea, no es un argumento válido. Como yo tampoco podría usarlo a mi favor. Lo que yo uso a mi favor es lo que dice el resto del texto, cuando dice que eran creyentes, que eran personas que escucharon el mensaje e hicieron el cambio, hicieron la conversión. Bueno, yo les hablaba ahora de que el cristianismo entonces, después de los apóstoles, refleja lo que es el bautismo por inmersión de personas adultas. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la arqueología, lo que pasa es que aquí no puedo mostrar las ilustraciones, pero ustedes pueden buscar las piscinas bautismales del cristianismo primitivo. Y la mayoría de esas piscinas siempre, generalmente la medida superaba el metro de profundidad. ¿Por qué? ¿Y por qué tenían gradas generalmente estas piscinas? Porque los cristianos que se iban a bautizar descendían por la grada, se bautizaban por inmersión y volvían a salir ya como personas nuevas. Tengo aquí una enciclopedia de historia, es una enciclopedia de 12 tomos. Entonces aquí hay una ilustración de una piscina de la época. Vamos a ver, una piscina de la época primitiva, del cristianismo primitivo, y voy a leerles el letrero que dice al lado porque no alcanza a leerlo de pronto ustedes. Ahí dice, fuente bautismal en el interior de la Basílica de San Juan en Éfeso, donde según era costumbre en los primeros siglos del cristianismo, se practicaba el bautismo por inmersión. Y es que todos los baptisterios de la época del cristianismo primitivo, del siglo I, II y III, todos los baptisterios eran piscinas para inmersión. En estos primeros 3 siglos no existía el baptisterio católico, que es la pila bautismal donde se bautizan bebés. La pila bautismal aparece ya en el siglo IV. En los primeros 3 siglos del cristianismo todas eran piscinas profundas. Inclusive hay casos como por ejemplo el baptisterio de San Juan de Poitiers, situado al oeste de Francia, que fue construido alrededor del año 350. Imagínense, aún en el siglo IV estas piscinas eran profundas, ¿no? Tenía 1.41 metros de profundidad. Era para inmersión. Ahora, resulta que años después a esta piscina, ¿cierto? Se le fue quitando la profundidad, como por ejemplo en Cáceres, en el sur de Francia, donde la pila original tenía 1.13 de profundidad, y ya en el siglo VI se redujo a 0.48. Entonces, a medida que avanzaba el cristianismo, se redujo la profundidad de las piscinas bautismales porque se empezaron a bautizar bebés. Eso nos dice que el bautismo de bebés es algo posterior al cristianismo primitivo, es del siglo IV, finales del siglo III y principios del siglo IV es donde aparece el bautismo de bebés. Pero en los primeros 3 siglos del cristianismo primitivo, todas las piscinas bautismales eran para inmersión, y eso lo reconocen los historiadores y los arqueólogos. Ahora, ¿qué dice la patrística? Bueno, dice la Didache, ¿cierto? Que en cuanto al bautismo, se habla de haberle enseñado, dice, hay que administrarle después de haber enseñado los anteriores preceptos. Entonces, esto refuta a nuestro amigo católico con su explicación de Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Donde decía que primero va al bautismo y después la instrucción. No, la Didache, que es un documento de los más antiguos del cristianismo primitivo, dice que primero se le enseñaba y después era bautizado. Primero se le enseñaban los preceptos y después era bautizado. Inclusive la Didache habla de que tenía que haber unos ciertos ayunos por parte del catecúmeno antes de ser bautizado. Ahora el pastor de Hermas, ¿qué dice? Hablando del bautismo, dice, estos son los que oyeron la palabra, dice, y serían bautizados en el nombre del Señor. Luego, cuando llaman a su recuerdo la pureza de la verdad, cambian de opinión
y regresan después de sus malos deseos. Entonces, aquí también el pastor de Hermas habla de un cambio y de oír la palabra primero y después efectuar el bautismo. La epístola de Bernabé, que fue escrita a principios del siglo II, porque este es el significado: bienaventurados los que ponen su esperanza en la cruz y descienden al agua, porque él habla de la recompensa a su sazón de vida. Es interesante ese punto de descender al agua. Les voy a mostrar la primera imagen primitiva de un bautismo, en especial el bautismo de Jesús, es esta. Vamos a ver si la alcanzan a ver ahí. Ahí se alcanza a ver, ¿listo? Bueno, ese es el primer fresco que aparece en el cristianismo primitivo, en las catacumbas, acerca del bautismo de Jesús. Y notamos de que Jesús está saliendo del agua, ¿cierto? Jesús no se le echa agua por rociadura, no. Ahí Juan el Bautista está sacando a Jesús de la mano y Jesús está saliendo de la profundidad del agua. Así entendían los cristianismos primitivos el bautismo. Ya después, más adelante, empieza a aparecer otros frescos, ya empieza a evolucionar ese concepto de que ya no se sumergió totalmente, sino parcialmente. ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto? Listo. Entonces, ahora quiero leer lo de Aristides, pero a su medida que sus empleados o funcionarios o sus hijos, si alguno de ellos tiene, ellos los cristianos, los persuaden a convertirse en cristianos por el amor que tienen para ellos, y cuando llegan a ser cristianos, ellos lo llaman sin distinción de hermanos. Entonces, además, si alguno de ellos, esclavas, tienen hijos, por amor a ellos los persuaden para que se hagan cristianos, y cuando lo han hecho, los llaman hermanos sin distinción. Entonces, Aristides dice que primero los hijos de los cristianos tenían que ser persuadidos a ser cristianos para llegar al bautismo. Y así podemos leer también lo que dice Justino, ¿cierto? De que las personas, ya no me alcanza el tiempo para decir lo que dice Justino y lo que dice Clemente sobre que el que se iba a bautizar tenía que primero aprender, ¿cierto? Primero tenía que ser enseñado, tenía que adquirir fe para poder llegar a ser bautizado. Entonces, tanto la Biblia como la historia del cristianismo primitivo nos enseñan cuál es el verdadero bautismo. Listo, Alfa. Bien, muy bien, muchas gracias, José Luis, por tu 10 minutos de refutación. Ahora vamos con la contrarrefutación. Espero, Jonander, ¿está usted ahí? Sí, acá estoy. Jonander. Okay. Sí. Vamos con la contrarrefutación o con las dos preguntas. Ok. Vamos a... Ya, dame mi tiempo, ok. Tus 5 minutos. Ajá, sí. Los padres de la iglesia, hablar de los padres. Vamos a hablar de los padres. Usted no puede hablar de padres de la iglesia, hermano José Luis, porque usted no existía. Los padres de la iglesia pertenecen a la iglesia católica y eran obispos, no eran los que andaban por ahí de repente que nacen con Charles Russell. Pero vamos a leer, ¿no? Lo que dicen los padres de la iglesia. El bautismo de los niños los padres de la iglesia desde el siglo I al siglo IV. Ireneo de León, año 130 al 202 después de Cristo. Dice, no fue para nada Naamán, ya viejo, enfermo de lepra, fue purificado al ser bautizado, sino para indicarnos a nosotros, ¿ya? Que como leprosos en el pecado somos limpiados por medio del agua será y en vocación del Señor de nuestras transgresiones. El que no naciere de nuevo a través del agua y el Espíritu no entrará en el reino de los cielos. También dice Orígenes, dice, la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, ¿ya? A los niños, no dice edades. Pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos, esto lo habla Orígenes en el año 185 al año 254. Si los niños son bautizados para la remisión de pecados, cabe preguntarse de qué pecados se trata, cuándo pudieron pecar ellos, cómo se puede aceptar semejante testimonio para el bautismo de los niños. Las manchas del nacimiento, dice Orígenes. Ahí está, amigo. Usted habla de padres de la iglesia, ahí están los padres de la iglesia. Los niños se borran de las manchas de nacimiento, son borrados, dice Orígenes, por el ministro del bautismo.
Ya se bautiza a los niños, porque si no se nace del agua y del espíritu, es imposible entrar en el reino de Dios. Amán se levantó, se fue, y al bañarse se cumplió el misterio del bautismo. Su carne quedó igual a la carne de un niño. ¿De qué niño? De aquel que en el baño de la regeneración nace en Cristo Jesús. Hipólito de Roma, año 235, dice: a cantar el gallo se comienza a rezar sobre el agua, ya sea el agua que fluye en la fuente, no dicen un río, en la fuente, o que fluye de lo alto. Se hará así salvo que exista una necesidad, pero si hay una necesidad permanente y urgente, se utilizará el agua que se encuentre. Ya se desvestirán y se bautizarán los niños en primer término. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. En cuanto a los que no puedan, sus padres, ¡pacatazo! Acá está. Mira, todos los que hablan pueden bautizarse. Y los bebés que tú dices que no creen y que no piensan, dice, en cuanto a los que no pueden hablar, sus padres hablarán por ellos. Pacatazo. O alguno de su familia. ¿Quién lo dice? Hipólito de Roma, padre apostólico de la iglesia, padre de la iglesia. El obispo al imponer las manos dirá la invocación: Señor Dios, que los has hecho dignos de obtener la remisión de los pecados por medio del baño de la regeneración. Cipriano de Cartago, año 200 al año 258 después de Cristo, dice: pero en relación con el caso de los niños, en el cual dices que no deben ser bautizados, la cual dices, José Luis, que no deben ser bautizados, en el segundo o tercer día dispuesto de su nacimiento, o que la antigua ley de la circuncisión debe considerarse, por lo cual piensa que alguien acaba de nacer, debe no ser bautizado y santificado dentro de los 8 días. Todos nosotros pensamos de manera muy diferente en nuestro concilio, porque en este curso que pensabas tomar nadie está de acuerdo, sino que todos juzgamos que la misericordia y gracia de Dios no debe ser negada a ningún nacido de hombre. Seguimos. Gregorio de Nacianceno, año 329 al año 390. Hagamos bautizar para vencer. Hagamos bautizar hoy para no estar obligados a hacerlo mañana. No retardemos el beneficio como si nos ocasione. Entonces, mi estimado, mira, tengo muchos padres de la iglesia más porque la verdad quedaste completamente refutado. ¿Sabes por qué? Porque dicen los padres de la iglesia, el que no puede hablar puede ser bautizado por medio de la palabra de los padres o de algún familiar. Pacatazo. Gracias. Bien. José Luis Restrepo, ¿está usted listo para sus 5 minutos de contrarrefutación? Listo, sí. Ok, 5 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, es algo recurrente, ¿cierto? Es un modus operandi típico de los debates o de los diálogos con católicos, de que generalmente las pruebas que ellos buscan para sus doctrinas corresponden a finales del siglo III o siglo IV o siglo V en adelante. ¿Por qué ellos no buscan del siglo I, del siglo II y de principios del siglo III las pruebas para su fe? Porque resulta que no existían esas pruebas en ese tiempo. O sea, el desarrollo posterior de una doctrina demuestra que no existía en la era apostólica. Voy a leer al historiador August Neander lo que él escribió acerca de los cristianos del primer siglo. Dice: el bautismo de niños era desconocido en este periodo. No aparecen indicios de bautismo de niños sino hasta un periodo de tiempo tan tardío como el de Ireneo, y con toda seguridad no antes. Y el que éste fuese reconocido por primera vez durante el transcurso del tercer siglo como parte de la tradición apostólica es una prueba en contra, más bien, perdona, pero estoy exponiendo yo, Jonander, en contra más bien que a favor de su origen apostólico. Entonces, lo que dice Augusto Neander es que el que aparezcan pruebas 300 años después es una prueba en contra, no a favor. ¿Por qué no aparecen las pruebas del bautismo de niños en Clemente de Roma, en la Didache, en Papías de Hierápolis, en Justino, en Ireneo, en Aristides, en Polícrates y en todos los que yo pudiera, en Taciano y en todos los que yo pudiera
mencionar del primer siglo y del segundo siglo y empezando el tercer siglo. ¿Por qué? Porque no existía el bautismo de niños. Todos estos padres de la iglesia de los primeros 200 años hablan de que tenía que creerse primero para bautizarse. De hecho, voy a leer lo que dice inclusive Tertuliano, que es prácticamente ya iniciando el siglo III. Lo que él escribe dice: y así, de acuerdo con la circunstancia y la disposición e incluso la edad de cada individuo, la demora del bautismo es preferible, principalmente, sin embargo, en el caso de niños pequeños. El Señor ciertamente dice: prohibid que no vengan a mí. O sea, él está haciéndolo al revés, ¿no? Es prohibid que vengan a mí. Él dice: prohibid que no vengan a mí, déjalos venir. Dice. Entonces, mientras crecen, déjalos venir mientras aprenden, mientras están aprendiendo a dónde llegar. Que se conviertan en cristianos cuando hayan podido conocer a Cristo. Les dice Tertuliano que los niños hay que dejarlos primero conocer a Cristo para poder bautizarlos y convertirlos en cristianos. Entonces, esto sí es un verdadero pacatazo, porque estamos hablando de Tertuliano, el mayor apologista del cristianismo del siglo II y III. Ahora, ¿qué dice Ireneo de León? Ireneo de León también pone el ejemplo de Naamán. El personaje, y resulta que este ejemplo que pone Ireneo de León también es en contra del bautismo católico, porque dice que Naamán se sumergió 7 veces en el río, ¿cierto? Para ser limpiado. Entonces aquí Ireneo está a favor del bautismo por inmersión, no en contra del bautismo por inmersión. Ahora, otro personaje que nos habla, y aquí quiero refutar. Aquí están mis notas, lo que dijo Jonander, ¿no? Para que lo tengan bien en cuenta. Dice: el bautismo de Cristo no es en un río, y los bautismos cristianos no son en un río. Bueno, yo quiero leerle a nuestro amigo lo que dice precisamente Tertuliano acerca del bautismo, ¿cierto? Vamos a buscar aquí la nota de Tertuliano. Él dice lo siguiente acerca del bautismo, inclusive que practicó Pedro en Roma. Dice... a ver, lo encuentro. Bueno, se me perdió aquí la nota. Debía haberla tenido más lista. Qué pena con ustedes. Que cada uno de los fieles se acuerde de las palabras que pronunció al renunciar al demonio cuando vino por primera vez a las aguas del bautismo, tomando sobre sí el primer sello de la fe. Entonces, mire, Tertuliano habla de que cada cristiano va a las aguas del bautismo. Él no dice que no se necesita agua para bautizarse. Sobre el sello de la fe, y acudiendo a la fuente salvadora, entonces proclamó que no andaría en las pompas y las obras del demonio. Aunque de acuerdo con la forma prescrita en la tradición de la iglesia, hemos sido bautizados en aquellas aguas visibles y con el crisma visible. Sin embargo, solo es verdaderamente bautizado arriba en el Espíritu Santo y en el agua el que ha muerto al pecado y ha sido verdaderamente sumergido en la muerte de Cristo y ha sido sepultado con él en el bautismo de su muerte. Entonces habla de que el bautizado es bautizado por Espíritu Santo y por el agua. Inclusive dice la nota de Tertuliano de que el apóstol Pedro bautizó en el río Tiber, en Roma. Entonces, ¿cómo va a venir Jonander a contradecir toda la patrística que abunda en piscinas bautismales, donde dice que Tertuliano que el mismo apóstol Pedro bautizaba en el río Tíber, donde Juan bautizó en el Jordán, donde Jesús se bautizó en el Jordán? ¿Cómo va a decir de que no se bautizaban en un río? Entonces, aquí queda totalmente rebutado ese punto. Gracias. Bien, muy bien, vamos ya pues casi concluyendo, ¿no? Este debate. Ya vamos a pasar a las preguntas, ¿verdad? Jonander, tu primera pregunta, tienes 1 minuto para efectuarla. Adelante. Bueno, mi estimado José Luis, nosotros sabemos que la circuncisión era a los 8 días de nacido del primogénito de cada hijo, ¿no? De cada familia. Génesis 17:12 y 17:5. Éxodo 13:2 también lo habla, ¿no? Ahora, en Lucas 2:21 dice lo siguiente. Dice: cumpliendo la ley, María, su madre, llevó al niño a los 8 días de nacido para ser circuncidado. ¿Y la circuncisión para qué servía? Para ser parte del pueblo de Dios, igual que el bautismo. Pregunto,
¿Jesús tenía uso de razón, sí o no? José Luis Restrepo, ¿entendió usted esa pregunta? Más o menos, sí, más o menos lo entendí. Está bien. Lo que no acordamos, lo que no acordamos, ¿cuánto tiempo tiene para responder? ¿2 minutos o 3 minutos? 3 2 minutos minutos. está bien. O 2 2 minutos minutos. ya. Ok, perfecto, adelante. Le repito la pregunta para que lo pueda entender, porque dice que no lo entendió muy No, bien. tranquilo, ya tengo la idea clara. Ya, ok, vale. Okay. Adelante, tiene 2 minutos a partir de ahora, adelante. Bueno, ese es otro error católico, ¿no? Es decir, de que el bautismo equivale a la circuncisión judía como sello de ingreso al pueblo de Dios. Bueno, resulta que no es así. La circuncisión en el antiguo pacto era solo para los varones. En el antiguo pacto la circuncisión no se practicaba en las mujeres. Entonces vamos a decirte que porque las mujeres no se circuncidaban, entonces no hacían parte del pueblo de Dios. Hacían parte del pueblo de Dios a pesar de no circuncidarse. Porque en ese tiempo, todo israelita, todo hijo de un israelita nacía en el pueblo de Dios. O sea, nacía bajo un pacto nacional. Entonces, no era necesario que todos se circuncidaran. Entonces, tú me estás tratando para un ejemplo de que todos se deben bautizar todos, me estás poniendo un ejemplo donde no todos se circuncidaban. Entonces no es un ejemplo válido, porque no todos se circuncidaban, eran solo los varones. Ahora, ¿cómo se hace parte del pueblo cristiano? En el nuevo pacto, lo dice el apóstol Pablo, inclusive en la carta de Gálatas, ya no se entra en un pacto por un escrito, en tablas de piedra, por unos mandamientos, sino por espíritu. Entonces, en el nuevo pacto se hace parte del pueblo de Dios por la fe que se ponga en Cristo, por la fe que se ponga en su palabra. Ahí es donde la persona llega a ser llega a ser cristiano, cuando se hace un discípulo de Cristo, y eso encierra el creer. Ahora, alguien me dirá, bueno, ¿y los bebés, los hijos de los cristianos? Bueno, el apóstol Pablo dice, creo que es en primera carta de los Corintios capítulo 7, de que los hijos son santificados por causa de sus padres. Entonces, si un hijo no se bautiza por ser un bebé, no se va a condenar por eso, porque es santificado por causa de su padre cristiano. Ahora, lo que realmente quita el pecado original no es el bautismo, es el sacrificio de Cristo. Gracias. Muy bien, José Luis. Ahora tiene usted 1 minuto para efectuar su pregunta para el joven Jonander. Adelante. Bueno, sí, mi pregunta. Espérate que yo la tenía aquí anotada. La tenía anotada y ya se me perdió. Bueno. Dime el texto donde dice que el bautismo es la señal del pacto. Esa es mi pregunta, eso es todo. ¿Sí entendiste la pregunta, joven Jonander? Sí, claro. Jonander, ¿me escucha? Sí. Ok, Sí. tiene 2 minutos a partir de ya. Adelante. Ok, bueno, dime dónde dice la Biblia que el bautismo es la señal del pacto. Bueno, no me respondió bien la pregunta, pero bueno, le voy a responder. Amigo José Luis, Colosenses 2:11 dice que la circuncisión es la prefiguración del bautismo. Es decir, que los dos, la circuncisión con el bautismo, llegan a ser parte para poder ser hijo de Dios o formar parte del pueblo de Dios. Eso es lo que usted está muy equivocado al decir, no es así, pero Pablo lo está diciendo, amigo. Ahora, ¿cómo sabemos que el bautismo es el signo del nuevo pacto? Porque es donde nosotros, tú mismo lo dijiste, Romanos 4:6, donde nosotros nos sepultamos con Cristo para volver a una nueva vida. Es donde nacemos de nuevo. Es el nuevo pacto donde tú haces con Cristo y te renuevas y llegas a ser una nueva criatura. Gálatas 3:27. Dice que nosotros nos revistamos de un hombre nuevo, dice Pablo, para ser hijos de Dios por medio del bautismo.
Primera de Pedro 3:21 dice que por medio del bautismo llega también la salvación. ¿Y cómo no puede ser el bautismo quien perdone los pecados? Que perdone pecados, sí perdona pecados el bautismo y nos hace también formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por medio de ese bautismo llegamos a renacer, a nacer de nuevo para ser nuevas criaturas en Cristo y nuevos seres para la gloria de Dios. Muchas gracias. Tiempo. Bien, gracias. Pues ya hemos llegado a la... Así quedaron, ¿no? Una pregunta nada más cada quien. Ahora vamos a los 5 minutos. Joven Jonander Pérez, cuando usted me indique, corro tiempo para sus... Alex, falta mi respuesta a la pregunta. No, ¿Perdón? No ahí. No había respuesta a la pregunta, ¿no? Ya. Creo que no, nada más era pregunta y respuesta, nada más. Ahorita ya van ya vamos con los 5 minutos. Ajá. Queda, queda en personalidad de la gente, ¿no? Si usted ve que se vio, se escuchó, hace que ya nosotros no tenemos que hablar nada del debate. Es como si no hubiera debatido nada y nada. Así que de acá no se toca debate. Hágale, dele pues con los 5 minutos. Se quedó congelado, vale, se le fue la señal. Se le fue la señal, a ver, me voy a... Entonces, Jonander, dale con los puntos finales. Ok, ya, vale, entonces... Bueno, hermanitos, entonces ya empecé mis 5 minutos, bueno... en primer lugar, pues quiero agradecer a todos los hermanos que nos han estado viendo por medio del canal y espero que haya quedado claro este debate que hemos tenido, ¿no? Para, pues, ver las cosas como son. Sí, pues, estuvo interesante, no ha habido enojos, no ha habido burlas, ni nada por el estilo, todo ha sido con respeto. Quizás pues hemos chancado lo que es doctrina, lo que es enseñanza, pero no hemos chancado a la persona ni tampoco nos hemos insultado, porque somos hijos de Dios, a pesar de que usted, José Luis, es de los Testigos de Jehová, yo soy católico. Le digo que yo también asistí a los Testigos de Jehová, estoy ahí con ellos. De hecho, quería bautizarme cuando yo era adolescente, pero pues hay muchas cosas que no concuerdan con la Sagrada Escritura y bueno, no salí de esa congregación y volví a la Iglesia Católica. Pero bueno, no es que dejé de ser católico, simplemente que me iba a visitarlos, ¿no? Y ya los hermanos me acogían y todo, y bueno. Entonces, como le digo, estoy muy agradecido por haberme visitado y aprovechando estos minutos que me quedan, quisiera invitarle a tener otro debate de mi parte, con mi persona, para ver sobre lo que es si Jesús es Dios o no es Dios, ya que usted es testigo de Jehová y pues yo veo muchos puntos. Tengo un primo que es testigo de Jehová y de hecho siempre hemos hablado y ya está para convertirse a la Iglesia Católica. O sea, yo no le digo que convierta su vida, porque en sí él convirtió su vida. Es decir, para convertirse, para ser mejor, no necesariamente cambiarse de religión, amigo, sino convertirse es hacer un cambio en uno mismo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no podemos cambiar de religión, sino más bien cambiar de vida. Mi primo fue seminarista, yo no sé qué pasó, se fue a los testigos, pero ya está volviendo a la iglesia y cualquier momento va a salir al aire el testimonio, ¿no? Como él ha sido engañado por tantos años, ¿no? Y él dice, pero ahora me estoy dando cuenta, ¿no? Que el tema que te... Perdón, Jonander, el tema es que te despidas y hables del debate, no de ese tema.
El tema es sea, el los 5 bautismo. minutos de conclusión son para dar una conclusión sobre el tema, tenía entendido yo. Exactamente. Sí, sí, te estás desviando por otro lado. O sea, tienes que seguir hablando del tema, pero ya, o sea, ya dándole una conclusión de tu parte, ¿no? En qué estuviste de acuerdo, en qué no, o en qué no te benefició la respuesta de José Luis y todo eso, ¿no? ¿Me Bueno, si escuchan? él quiere, simplemente entonces hacemos la despedida. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escucho perfectamente, pero te digo, el formato era ese, ¿no? Concluir del tema, o sea, te estás desviando por otro tema que no tiene nada que ver con el tema. ¿Me explico? No, lo que estaba terminando, ya se me fue el internet y bueno, ya culmino. Entonces, bueno, amaditos hermanos, muchísimas gracias a todos. Gracias José Luis, gracias Alex por venir a mi canal. Espero que no sea ni la primera ni la última. Luego por allá por Cali, si Dios mediante, hermano, se podría compartir algo y mediante me vaya a predicar por allá y ya ver las cosas, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Adelante, moderador. Muy bien, gracias, Jonander, por invitarnos aquí a tu canal. Bueno, no puedo ver cuántos están en vivo, pero bueno, un saludo a todos. Espero pues hayan mantenido la cordura, ¿no? Y el respeto en el chat, ¿no? Ahora, José Luis, ¿está listo usted para sus 5 minutos de conclusión? Pero la conclusión es sobre el tema o una despedida así como él hizo. Sí, también te puedes aprovechar para despedir. Cuando yo te ponga el cronómetro de que te Sí, falte un hagamos una minuto, cosa. Sí, hagamos una a cosa. ver, Como él no presentó a una ver, te escucho. conclusión del tema, pues yo tampoco lo voy a hacer por respeto pues a él para no ponerme de ganancioso Ah, ahí ok, de, perfecto. ¿cierto? Entonces voy a dar una despedida, también Ok, voy a hacer yo. ¿Listo? Bueno, ok, bueno, adelante, adelante. sí, listo. Eh, bueno, nuestro amigo en su despedida mencionaba de que tiene un familiar que era testigo de Jehová y pues ya se hizo católico nuevamente, pero pues eso pasa, ¿no? Pasa en todas las religiones. Hay personas que están en una religión y de un momento a otro cambian, creen que se equivocaron y se van a otra. De hecho, en la congregación de los testigos de Jehová hay miles y millones de personas alrededor del mundo que pertenecieron al catolicismo. Entonces, mientras un testigo de pronto por ahí se vuelva católico, hay millones de católicos que se vuelven testigos. De hecho, yo soy uno de ellos, porque yo quería ser sacerdote, quería ser seminarista, esa era mi meta cuando era niño, cuando era joven. Pero cuando yo empecé a estudiar la Biblia y los libros de historia, porque mi fuerte es la patrística y la historia del cristianismo primitivo, cuando yo empecé a estudiar esto a los 13 años, o sea, yo descubrí por medio de la Biblia y de la historia de que la Iglesia Católica no podía ser la Iglesia verdadera. Y por eso es que 7 años después, cuando conozco a los testigos de Jehová, gracias a que tenía ya ese conocimiento de la Biblia y del paleocristianismo, gracias a que tenía conocimiento de la arqueología bíblica y de la patrística, me hice testigo de Jehová, porque descubrí los cimientos de la verdad en la Biblia y en la historia. Y como lo pudimos ver en este debate, los primeros 3 siglos del cristianismo, el bautismo representó una cosa y se hizo de una manera. Fue con siglos posteriores donde se cambió totalmente el formato, ¿cierto? Apareció el paganismo, aparecieron los filósofos cristianos y ya copiaron el bautismo de la Illustratio Romana y copiaron el bautismo gnóstico y dejaron el verdadero bautismo por inmersión y para personas creyentes que aparece en la Biblia. Entonces, de esa manera es que el bautismo se cambió tanto, pero todos los que estudiamos la Biblia y la historia sabemos cuál es el verdadero bautismo. Entonces, no hay ningún reproche a la persona con la cual conversé, con la cual dialogué. Espero de que los datos que hemos dado, pero faltaron muchos, se quedaron muchos en el tintero. Yo voy a hacer una publicación con todo este tema del bautismo bien detallado, con el tema de lo que dice la Biblia, de lo que dicen los textos y de lo que dice la arqueología y la patrística. Entonces, los invito a que busquen en mi página esa exposición que voy a hacer prontamente. Aparte de otros temas que también tengo ahí acerca del cristianismo primitivo y de la patrística y de la Biblia. Muchas gracias a todos.
Muy bien, pues ya hemos llegado a la parte final de este debate. Estuvo interesantísimo toda la información que pues, estuvieron dando, tanto de parte del joven Jonander Pérez Díaz como de mi hermano José Luis Restrepo, ¿no? Aquí, pues, los que sacarán las conclusiones son los que escuchen este debate. Aquí, pues, nadie gana, nadie pierde, sino todos aprendemos, ¿verdad? Uno del otro. Me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse a este canal, suscríbanse al canal Gladiadores o Exponentes TJ y nos vemos en el próximo debate. Chao. Chao, bendiciones, muchas gracias a todos, hermanos. Y nada, agradecerles a todos. Yo me quedo un ratico acá en el canal. Agradecerles en primer lugar pues por su atención, por su amabilidad, ¿no? Se quedó calladito el muchachito cuando sale que si no saben hablar, los padres deben hablar por el hijo. Bueno, ya ustedes sacan conclusión. Ok, amados hermanos, bendiciones y cuídense mucho. Dios les bendiga.